había toda una discusión hoy temprano respecto del feriado largo que comprendía la fecha del balotaje. Obviamente esto podía tener algún efecto, no terrible, pero algún efecto en el balotaje. Y el gobierno finalmente, en un acto insólito, porque realmente está bien lo que hicieron, insólito por correcto. Claro. Se ve que hay resultados electorales imprevisibles, digamos, hasta ahora, que aluden a los feriados. Bien, en un acto insólito pasaron el feriado del 23 de noviembre para que no interfiera en el balotaje. Recordemos que era un feriado extraño, porque festejábamos una derrota, algo que en general en otros países no sucede. Hay alguna batalla que podríamos festejar, qué sé yo, Salta, Tucumán, hay un montón. Bueno, no, en este caso, por iniciativa de Pacho O'Donnell, que mañana, creo, cumpleaños, se festejaba la derrota. Podríamos haber festejado la derrota mañana mismo. La vuelta obligada. Claro, la vuelta obligada. Bueno, esto lo anunció nuestro amigo Aníbal Fernández, a quien volvemos a enviarle un abrazo y toda nuestra consideración, y le pedimos que siga en la política. Dijo que mañana tal vez diga cositas. Ah, mira, sí, está juguetón. Sí. Te pasó una factura, Jorge. ¿Hoy de vuelta? No, ayer fue. No, y hoy también. Hoy de vuelta. Sí, te con unas palabras. Parece que tiene varias. Tiene varias facturas. Más o menos dijo que sos el mariscal de la derrota. Yo no competí en nada. No, es de la derrota de él. Ah, ok. Desde acá le mandamos un abrazo a todo nuestro cariño y le decimos que siga en la política. Nos divierte mucho lo que hace. Bueno, mientras esté libre, ¿no? Después veremos si se puede seguir de adentro. Dijo hasta las últimas consecuencias, tal vez, ¿no? O sea, complicada para él. Bien, esto lo pidió Patricia Bullrich. Se pasa el Día de la Soberanía Nacional para el viernes 27. Hoy escribe en el diario El País de Madrid una columna respecto a las elecciones Martín Caparrós, uno de nuestros gurúes, quizá el gurú de este programa, que se encuentra en línea telefónica. Caparrós, la nata. No, yo creo que lo primero que te voy a decir es ¿no? ¿Cómo andas? Una vez que me has definido como gurú. Estás en México. Estoy en México en este momento, en Oaxaca, sí, dando un curso sobre libros de no ficción, periodistas latinoamericanos. Bien. Escúchame, contale a la gente que no tuvo oportunidad de leerla, ¿qué es lo que planteas en la columna del diario? No, bueno, dos o tres cosas. Primero que nada, lo atractivo que es que de vez en cuando pasen cosas que uno no piensa que van a pasar, digamos, que para eso vale la pena dedicarse a todo esto, porque hay momentos en que se demuestra que todo lo que parecía perfectamente previsto y decidido de antemano no lo está, y que las elecciones del domingo fueron un ejemplo muy claro de esto, sobre todo en una de situaciones más previstas justamente a las que nos enfrentamos, porque hay equipos de gente, así como dije, súper preparada, que se pasan años previendo ese momento y que te dicen, te convencen de que ellos ya saben lo que va a pasar, los encuestadores básicamente, y hablaba un poco de eso, de cómo vivimos en lo que yo llamo una democracia encuestadora, porque la mayor parte de nuestros políticos no tienen proyectos, no tienen ideas propias de país o de sociedad, y entonces lo que hacen es seguir lo que les dicen los encuestadores que su público pide. Y lo curioso es que estamos como en una especie de círculo viciosísimo, porque los encuestadores se equivocan todo el tiempo, les creemos todos y les creen nuestros políticos, se siguen equivocando y les seguimos creyendo. A cualquier profesional que le errara tanto, no iríamos nunca más. Es cierto. ¿No? Vos sabés que a mí hay algo que me llama la atención, ayer lo comentábamos al aire respecto al tema de las encuestas. Digamos, vos estás hablando del efecto de la encuesta en la opinión pública, y a mí me resulta curioso el efecto de la encuesta hacia adentro de la clase política, porque la encuesta crea poder, y es como una especie de máquina de poder que lo distribuye a la hora de cualquier acuerdo. O sea, las alianzas políticas se hacen en base a ficciones estadísticas. Claro, sí, vos medís 26, entonces yo que mido 31, te voy a sacar, te voy a poner el primer candidato en la lista, y ese tipo de cosas, todo el tiempo. Pero, además yo creo más que eso todavía es el hecho de que les hace definir sus políticas. O sea, les llega el encuestador y le dice, no, acá a la gente lo que le preocupa es el trazado de las líneas de subte. Entonces salimos todos a hablar de que las líneas de subte, no sé qué, no sé cuánto. No, acá a la gente lo que le preocupa es porque hacen sus encuestas que por supuesto manejan esa opinión al hacer las preguntas que hacen y al tratarlas como las tratan.
Eso es básicamente lo que yo llamo la democracia encuestadora, el hecho de que hasta hace no mucho tiempo en muchos lugares y ahora todavía en algunos, los partidos tenían proyectos sólidos. Decían, bueno, lo que nosotros queremos para el país es tal y tal y tal. Como en general ahora no lo tienen, políticos que los encabezan están ahí sobre todo porque les gustó la idea de ser presidentes. Entonces lo que hacen es fijarse en esas encuestas para ver qué pueden vender. Vos hablabas antes de la sorpresa que todos tuvimos, a mí me tocó tenerla al aire la noche del domingo en la transmisión del noticiero. Y ¿cómo explicarías esa sorpresa? ¿Cuál es tu explicación para lo que pasó? No, bueno, yo no lo sé, o sea, he leído cantidades de explicaciones, la que a mí más me parece, y sobre la que escribí, es que la soberbia, digamos, del poder se le subió demasiado a la cabeza. El peronismo se creyó su propio mito según el cual era imbatible. El peronismo construyó con mucho cuidado durante décadas el mito de que era imbatible y en un momento se lo creyó, y cuando se lo creyó perdió, como es lógico. O sea, si vos pensás que podés hacer absolutamente cualquier cosa, como nombrar candidato en el distrito electoral más importante, el tipo más impresentable, porque de todas maneras vas a ganar, entonces vas a terminar por perder. Me parece que es un caso clásico de soberbia castigada, ¿no? Después, Martín, por supuesto, hay infinitos detalles. Martín, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda. ¿Qué tal, Diego? Cuando abordás justamente este punto en el análisis que haces hoy en el país, decís algo que me llamó la atención, decís que el peronismo en el poder no consiguió conservar ese poder y que ahora deberá enfrentar un balotaje que si no hay grandes cambios perderá. ¿Vos creés que eso es lo que se viene, digamos, una elección mucho más difícil para Scioli que para Macri? Bueno, es lo que es la sensación que da. Yo no tengo la menor pretensión de sostener esta afirmación con datos supuestamente científicos que después se desmentirán dentro de un mes. Lógico. Tengo esa sensación porque obviamente hay la opción de poder clara del peronismo era ganar en primera vuelta para no tener que enfrentar a todos los descontentos con los últimos 10 o 12 años que seguramente van a votar mucho más a Macri que a Scioli en la segunda vuelta. Pero también me ha llamado la atención algo que digo en ese artículo, que es cómo se ha corrido el país en estos 12 años de kirchnerismo. Cómo de algún modo el falso discurso de izquierda del kirchnerismo puso a tanta gente en contra de ese discurso, que ahora los que se disputan en el país, Macri y Scioli, son finalmente los tipos de centro-derecha que se podrían haber votado mutuamente. O sea, en un país normal como el que proclama tanto la señora presidenta, Macri y Scioli podrían haberse votado el uno al otro. Sin embargo, ahora son las dos únicas alternativas que tenemos en la Argentina, básicamente porque el desperdicio que hizo el kirchnerismo del discurso de izquierda, del discurso progresista, hizo que buena parte de la sociedad se desconfiara de ese tipo de discurso tan absolutamente que ahora está por elegir entre dos candidatos que, insisto, claramente podemos situar a la derecha del espectro político. Martín, ¿qué tal? Nico Buñaski, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nico? Volviendo al tema de las encuestas, ¿no puede haber pasado que al instalar que Scioli iba a ser un ganador con tanta diferencia, mucha gente se haya decidido a votar, aún en contra tal vez, sus deseos más profundos, en favor de Macri? Sí, por supuesto, estas cosas tienen efectos, por supuesto que sí, y eso tiene que ver también con el hecho de que hubo una afluencia enorme a las urnas, ¿no? Entonces, evidentemente, gente que en otras circunstancias no habría ido a votar, fue para evitar justamente esa victoria aplastante que las encuestas preveían. Pero yo creo que hay que hacer algo con ese sistema en el que un par de empresas privadas y totalmente autocontroladas tienen un peso tan importante en el funcionamiento de la política, ¿no? Yo creo que es un problema serio que hay que resolver, porque como vos decís, en este caso tuvieron esta influencia y tienen muchas otras. Vos vivís, Martín, en España. ¿En España eso pasa? El peso de las encuestas, sí, pasa. De hecho, hubo el crecimiento importante de Podemos en la primera parte de este año. Fue en una época en que no había elecciones y de lo único que se hablaba era de que medían entre 15 y 20% en las encuestas.
O sea, fue un partido virtual, fue un partido que fue muy poderoso en las encuestas. Ahora en las encuestas de nuevo están en el 10%, pero en elecciones nunca sacó más de eso, del 10 al 12. O sea que también pasa, es muy curioso. Martín Ismael te saluda. Antes de las elecciones se decía que era conveniente un balotaje porque eso le iba a dar más fuerza al nuevo gobierno, que se ganara en primera vuelta con un porcentaje, digamos, muy estrecho. Teniendo en cuenta esta situación, que vamos al balotaje, y teniendo en cuenta lo que vos mismo señalaste, que con un discurso de izquierda el gobierno quedó totalmente comprometido porque llevaba adelante una política contraria, y tenemos hoy ante sí un montón de desequilibrios muy pero muy fuertes. Lo sabes bien, el Banco Central sigue perdiendo reservas, posiblemente se entregue el gobierno con reservas en cero, tenemos alta inflación, una economía que no está creciendo, fuerte desequilibrio fiscal. ¿Cómo vos ves el nuevo gobierno? Ay, a ver, ¿no? Pero lo primero me reía hace un ratito pensando una tontería, que dado el sistema justamente del balotaje, es casi seguro que el que gane va a poder decir lo mismo que dijo Cristina Fernández durante todo este tiempo, o sea, que tengo el 54% o algo por el estilo. Sí. O sea que el propio sistema va a producir esta rareza, digamos, con la que tanto nos rompió las pelotas Cristina Fernández durante todo este tiempo. No sé qué puede pasar con ese gobierno. Yo creo que si gana Macri va a ser el momento de testear el último mito en el que se refugia el peronismo, que es este famoso de que solo el peronismo puede gobernar la Argentina, ¿no? Nos han conseguido de algún modo convencernos de eso, de algún modo basado en los últimos 30 y tantos años de historia, en que las opciones no peronistas no consiguieron terminar sus mandatos y demás. Pero bueno, todos los mitos están hechos para caer en algún momento, así como el domingo cayó el de la imbatibilidad peronista en la provincia de Buenos Aires, quizás caiga también el de que no solo el peronismo puede gobernar. El tema es que efectivamente las políticas que Macri puede enfrentar en la situación actual y demás van a ser muy poco populares en principio y probablemente despierten las reacciones que ese tipo de políticas se merecen. Entonces va a ser un momento complicado, ¿no? Hay mucha gente que asocia parte, por lo menos, del apoyo a Macri en lo que fue su gestión en Boca. Vos escribiste un libro sobre Boca y sos un caracterizado hincha de la barra brava de Boca. Perdóname, ¿Gurú o barra brava? Las dos cosas. Las dos cosas. Se puede ser. ¿Por qué crees que son excluyentes, Martín? Estoy visualizado yo también, ¿no? Estoy planteando... Sí. ¿Cómo fue en tu opinión la gestión de Macri en Boca? La gestión de Macri en Boca, yo además ahora me había olvidado, mira, alguna vez escribí hace tiempo que cuando pensaran en votar a Macri, cuando se presentaba todavía para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la época en que era una beca para sus oponentes, porque alcanzaba con que se presentara Macri para que ganara el otro, yo en algún momento entonces escribí que por qué, ya que nunca no habíamos visto gobernar ningún distrito, por qué no nos fijábamos en cómo había gobernado Boca. Y lo cierto es que en Boca hay dos elementos básicos. Uno es que quedó fijado como que había tenido un gran éxito deportivo y fue un golpe de suerte extraordinario, porque estaba terminando ya su segundo mandato, cuando de últimas, después de haber ido pésimo con grandes cantidades de compras de jugadores, con el Bambino Veira de técnico, y llegó a estar Maradona y no sé cuántas, Canilla y qué sé yo. Bueno, ahí de últimas se le dio por contratar a Bianchi, y ahí fue que poco antes de irse derrotado empezó a ganar todo el equipo de fútbol, se salvó. Pero más allá de eso, lo interesante es que él dijo de algún modo, y lo cumplió bastante bien, que lo que quería era convertir a Boca en un cuadro de fútbol, en un club de fútbol ABC1. Y efectivamente lo convirtió en el club más excluyente del país, en la medida en que hizo que sus plateas y sus abonos fueran mucho más caras que todas las demás, en que trató de armar una situación en la que, sobre todo los que tenían más plata podían disfrutar de un equipo que hasta entonces había sido como una especie de símbolo de lo popular.
lo convirtió, y eso lo había dicho, insisto, él mismo, en un club ABC1, en un espacio excluyente. Espero que haya manera de que no haga lo mismo con la política nacional. Ahora, Martín, digo, justamente pensando en eso, me parece que también una de las cosas de las que siempre se jactó Macri, incluso ahora también Angelici, ¿no?, que es un hombre que es el presidente de Boca, por lo que sería entre muchas comillas el macrismo todavía en Boca, es esta idea del saneamiento económico, ¿no?, de que Boca no debe guita, de que Boca más o menos le cierran los números.